Mi nuera apagó el televisor y me dijo, vete. Me quedé callado. El televisor mostraba alguna película antigua del oeste. Vaqueros y caballos y caminos polvorientos. Realmente no le estaba prestando atención. Solo estaba sentado allí en la sala de estar, mis manos descansando sobre mis rodillas, mirando la pantalla sin verla. Así era como pasaban la mayoría de mis noches estos días. Solo sentado. Solo existiendo. El reloj en la pared decía que eran casi las 8 de la tarde. La cena había sido silenciosa de nuevo. Mi hijo Thomas había comido rápido y se había ido a su oficina en el piso de arriba a trabajar. Su esposa Jennifer había limpiado la mesa sin decirme una palabra. Y yo me había retirado a la sala de estar, a mi lugar habitual en la esquina del sofá, tratando de ser invisible. Entonces Jennifer entró en la habitación. Pude sentir su presencia antes incluso de levantar la vista. Había algo en el aire. Algo frío. Algo final. Ella se paró entre el televisor y yo por un momento, bloqueando mi vista. Luego se inclinó y apagó el televisor. La pantalla se puso negra. La habitación se quedó en silencio excepto por el tic-tac de ese viejo reloj. La miré. Su rostro estaba cansado. Sus ojos eran duros. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía alguien que había tomado una decisión difícil y ahora iba a seguir adelante con ella. Necesitamos hablar, dijo. Su voz estaba tranquila pero había acero debajo de ella. Sentí que mi pecho se apretaba. Sabía lo que venía. Lo había sentido construyéndose durante meses. Tal vez incluso más tiempo. Asentí y esperé. Ella respiró y luego dijo las palabras que había estado temiendo. Creo que necesitas encontrar tu propio lugar. Esto no está funcionando. Necesitas irte. Solo me quedé sentado allí. No discutí. No pregunté por qué. No lloré ni grité ni supliqué. Solo la miré y luego miré mis manos. Manos viejas. Arrugadas y manchadas por la edad. Manos que habían trabajado duro toda mi vida. Manos que habían sostenido a mi esposa cuando estaba muriendo. Manos que habían criado a mi hijo. Manos que ahora se sentían inútiles y vacías. Me quedé callado. Completamente callado. Porque ¿qué podía decir? ¿Qué palabras cambiarían algo? Jennifer pareció sorprendida por mi silencio. Tal vez esperaba que luchara. Tal vez esperaba que se lo pusiera más difícil. Pero no me quedaba lucha en mí. Tenía 74 años. Estaba cansado. Muy cansado. ¿Me escuchaste?, preguntó. Su voz era más suave ahora. Casi insegura. Asentí lentamente. Te escuché, dije en voz baja. Está bien. Solo esa palabra. Está bien. Ella se quedó allí por otro momento, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché una puerta cerrarse. Y me quedé sentado allí en la oscuridad, en el silencio, con la pantalla negra del televisor frente a mí, preguntándome cómo mi vida había llegado a este momento. Mi nombre es George. George Matthews. He vivido 74 años en esta tierra. La mayoría fueron buenos años. Nací en un pueblo pequeño en Pensilvania. Crecí pobre pero feliz. Mi padre trabajaba en una fábrica. Mi madre lavaba ropa para ganar dinero extra. Yo era el menor de 4 hijos. No teníamos mucho pero nos teníamos el uno al otro. Teníamos amor. Teníamos cenas familiares alrededor de una mesa abarrotada. Teníamos risas. Aprendí desde temprano que el dinero no era lo más importante en la vida. Que la familia lo era todo. Conocí a mi esposa Ellen cuando tenía 22 años. Ella tenía 19. Hermosa y amable y llena de vida.
Nos conocimos en una reunión de la iglesia. Le pedí que bailara y ella dijo que sí. 3 meses después le pedí que se casara conmigo y ella dijo que sí de nuevo. Nos casamos en esa misma pequeña iglesia con nuestras familias mirando. Éramos tan jóvenes. Tan llenos de esperanza y sueños. Alquilamos un apartamento pequeño y trabajé 2 empleos para ahorrar dinero. Ellen trabajaba como secretaria. Ahorramos cada centavo que pudimos. 2 años después nació Thomas. Nuestro único hijo. Nuestro milagro. Ellen tuvo complicaciones durante el parto y los médicos nos dijeron que no podíamos tener más hijos. Estábamos tristes por eso, pero vertimos todo nuestro amor en Thomas. Era un buen chico. Inteligente y curioso y de buen corazón. Se parecía a Ellen. Tenía sus ojos gentiles y su suave sonrisa. Trabajé duro para darle oportunidades que yo nunca tuve. Quería que fuera a la universidad. Que tuviera una vida mejor que la mía. Y lo hizo. Estudió ingeniería. Obtuvo buenas calificaciones. Consiguió un buen trabajo. Estaba tan orgulloso de él. Cuando Thomas tenía 28 años conoció a Jennifer. Era abogada. Inteligente y ambiciosa y hermosa. Venía de una familia adinerada. Su padre era juez. Su madre era doctora. Vivían en una casa grande en un buen vecindario. Recuerdo la primera vez que Thomas la trajo a casa para conocernos. Ellen y yo estábamos nerviosos. Nos sentíamos como gente sencilla comparados con ella. Nuestra casa era pequeña y vieja. Nuestros muebles eran de segunda mano. Pero Jennifer parecía agradable. Sonrió y le agradeció a Ellen por la cena. Me preguntó sobre mi trabajo. Parecía preocuparse realmente por Thomas. Así que la recibimos en nuestra familia. Se casaron 1 año después. Boda grande. Cara. Los padres de Jennifer pagaron la mayor parte. Ellen y yo contribuimos con lo que pudimos, pero no fue mucho. Me sentí avergonzado por eso. Sentí que no estábamos haciendo suficiente. Pero Jennifer dijo que no importaba. Que lo que importaba era que Thomas estaba feliz. Compraron una casa grande en los suburbios. Casa hermosa. 4 habitaciones. Gran patio. Recuerdo pensar que Thomas lo había hecho bien. Que había logrado el sueño americano. Ellen y yo los visitábamos a menudo. Cenas dominicales. Días festivos. Cumpleaños. Jennifer siempre era educada. Siempre una buena anfitriona. Pero noté que era diferente con nosotros que con sus propios padres. Con ellos era cálida y risueña. Con nosotros era formal. Cuidadosa. Como si estuviera siendo educada con extraños. Le conté a Ellen sobre ello una vez y ella me dijo que estaba imaginando cosas. Que Jennifer solo estaba ocupada con su carrera. Que no debería leer demasiado en ello. Así que traté de no hacerlo. Traté de estar agradecido de que Thomas estuviera feliz. Luego Ellen se enfermó. Cáncer. Comenzó en su pecho y se extendió rápidamente. Lo combatimos. Doctores y tratamientos y hospitales. Pero al cáncer no le importa cuánto ames a alguien. Se los lleva de todos modos. Murió hace 3 años. 68 años. Habíamos estado casados 46 años. Cuando ella murió, parte de mí murió también. La mejor parte. La parte que sabía cómo ser feliz. Estaba perdido. Completamente perdido. No sabía cómo vivir sin ella. Después del funeral de Ellen traté de volver a mi vida normal. Pero nada era normal ya. La casa se sentía vacía. Cada habitación me recordaba a ella. Su silla favorita junto a la ventana. La cocina donde cocinaba.
El jardín que amaba. No podía soportar estar allí. Dejé de comer adecuadamente. Dejé de dormir. Solo me senté en esa casa vacía y esperé morir. Thomas lo notó. Empezó a llamar todos los días. A visitar cada fin de semana. Estaba preocupado por mí. Podía verlo en sus ojos. Una noche cerca de 6 meses después de que Ellen muriera, Thomas vino a visitar. Se sentó frente a mí en la sala de estar y tomó mi mano. Papá, dijo suavemente. He estado pensando. No deberías estar aquí solo. Esta casa está demasiado llena de recuerdos. Demasiado llena de tristeza. Ven a vivir con nosotros. Tenemos esa habitación extra en el primer piso. Tiene su propio baño. Tendrías tu espacio, pero no estarías solo. Jennifer y yo te queremos allí. Por favor, di que sí. No quería ser una carga. Se lo dije. Pero insistió. No eres una carga, papá. Eres mi padre. Me criaste. Cuidaste de mí toda mi vida. Ahora déjame cuidarte. Sus ojos estaban llenos de amor y preocupación. ¿Cómo podía decir que no a eso? Así que acepté. Vendí la casa. Empaqué mis cosas. Dije adiós a 40 años de recuerdos. Y me mudé a la casa de Thomas y Jennifer. Al principio estuvo bien. Jennifer me ayudó a instalarme en mi habitación. Era educada y servicial. Cenábamos juntos. Veíamos algo de televisión por las noches. Thomas parecía feliz de tenerme allí. Se sentaba conmigo y hablábamos de los viejos tiempos. Sobre Ellen. Sobre su infancia. Esas conversaciones significaban todo para mí. Mantenían viva la memoria de Ellen. Me recordaban que todavía tenía familia. Que todavía le importaba a alguien. Pero lentamente las cosas empezaron a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Jennifer dejó de unirse a nosotros para la cena algunas noches. Decía que tenía trabajo que hacer. O no tenía hambre. O ya había comido. Las conversaciones en la cena se hicieron más cortas. Más incómodas. Thomas trataba de mantener las cosas ligeras, pero podía sentir la tensión. Empecé a notar que Jennifer nunca me miraba directamente. Cuando me hablaba miraba más allá de mí. Como si no estuviera del todo allí. Como si me estuviera desvaneciendo. Traté de ayudar en la casa. Quería ganarme mi sustento. Lavaba platos. Sacaba la basura. Trataba de mantener mi habitación ordenada. Pero Jennifer rehacía todo lo que yo hacía. Si lavaba platos, ella los lavaba de nuevo. Si hacía mi cama, ella la rehacía. Como si mi manera no fuera lo suficientemente buena. Empecé a sentir que estaba en el camino. Como si fuera un problema que necesitaba ser manejado. Así que traté de hacerme más pequeño. Más silencioso. Menos notable. Pasé más tiempo en mi habitación. Salía solo para las comidas. Trataba de no molestar a nadie. Thomas era ajeno a todo esto. O tal vez eligió no verlo. Estaba ocupado con el trabajo. Viajando por negocios. Trabajando largas horas. Cuando estaba en casa estaba cansado. Solo quería paz y tranquilidad. Entendí eso. No quería causar problemas. Así que me quedé callado. Guardé mis observaciones para mí. Traté de estar agradecido por lo que tenía. Un techo sobre mi cabeza. Comida para comer. Un hijo que me amaba. Pero por dentro estaba solo. Más solo de lo que había estado en mi casa vacía. Porque estar solo cuando estás solo es una cosa. Estar solo cuando estás rodeado de gente es algo completamente diferente. La tensión entre Jennifer y yo creció lentamente.
Como una planta creciendo en la oscuridad. No lo notas al principio. Luego un día te das la vuelta y ha tomado todo. Comenzó con pequeños comentarios. Pequeñas críticas envueltas en palabras educadas. George, tal vez deberías tratar de ser un poco más silencioso por las mañanas. Las tablas del piso crujen cuando caminas y me despiertas. O, George, podrías tratar de recordar apagar las luces cuando sales de una habitación. Nuestra factura de electricidad ha estado muy alta. Cada comentario por sí mismo era razonable. Pero juntos formaban un patrón. Un mensaje. Eres demasiado ruidoso. Usas demasiado. Cuestas demasiado. Eres demasiado. Traté de hacerlo mejor. Caminé más suavemente. Apagué cada luz. Tomé duchas más cortas. Comí porciones más pequeñas en la cena. Me hice más y más pequeño hasta que sentí que estaba desapareciendo. Pero nunca fue suficiente. Siempre había algo más. Algo mal. Algo que estaba haciendo que la molestaba. Luego estaba el incidente con el termostato. Era invierno. Frío. Siempre había sentido más el frío a medida que envejecía. Una noche cuando Jennifer y Thomas estaban en el trabajo subí la calefacción un poco. Solo unos pocos grados. Estaba sentado en la sala de estar leyendo y estaba temblando. Cuando Jennifer llegó a casa fue directo al termostato. La vi mirarlo. Su cara cambió. Se volvió hacia mí. ¿Cambiaste esto?, preguntó. Su voz era aguda. Asentí. Tenía frío, dije en voz baja. Lo siento. Debería haber preguntado primero. Ella negó con la cabeza. Lo mantenemos a 68 grados por una razón, George. El aceite de calefacción es caro. Muy caro. Si tienes frío puedes ponerte un suéter. Su tono me hizo sentir como un niño siendo regañado. Como si hubiera hecho algo terrible. Me disculpé de nuevo y fui a mi habitación. Me puse 2 suéteres y me senté en mi silla temblando. Más tarde esa noche escuché a Jennifer hablando con Thomas. Sus voces venían a través de las paredes. Traté de no escuchar pero no pude evitarlo. Tu padre cambió el termostato otra vez, dijo. Sé que es viejo pero no podemos permitirnos calentar toda esta casa a 75 grados. La voz de Thomas era más baja. No pude distinguir sus palabras exactas. Pero escuché a Jennifer responder. No estoy siendo cruel. Estoy siendo práctica. Tenemos cuentas que pagar. Él no contribuye nada financieramente. Lo menos que puede hacer es respetar nuestras reglas. Eso dolió. Dolió más de lo que podía expresar. Había vendido mi casa y le había dado a Thomas la mitad del dinero. $50,000. Guardé la otra mitad en ahorros para mis propios gastos. Pensé que lo había usado para un pago inicial de algo. O lo había ahorrado. No lo sabía. Pero escuchar a Jennifer decir que no contribuía se sintió como un cuchillo en mi pecho. Después de eso dejé de usar la calefacción en mi habitación. Compré un pequeño calentador eléctrico con mi propio dinero y lo usé en su lugar. No quería ser acusado de costarles dinero. No quería ser más una carga de lo que ya era. El calentador mantenía mi habitación caliente pero me hacía sentir aún más aislado. Como si estuviera viviendo en mi propio pequeño mundo dentro de su casa. Separado. Aparte. No bienvenido. Las horas de comida se volvieron cada vez más incómodas. Jennifer dejó de cocinar comidas que me gustaban. Todo era picante o exótico o lleno de ingredientes que no reconocía. Cuando preguntaba qué era algo ella explicaba en un tono que sugería que yo era ignorante. Es quinoa, George. Muy saludable. Mucho mejor que el arroz blanco al que estás acostumbrado. Oh, esto es tofu.
Es una buena fuente de proteína. Mejor para ti que toda esa carne roja que solías comer. Traté de comer lo que preparaba. Pero mi estómago no estaba acostumbrado a estos alimentos. A menudo me sentía enfermo después. Así que empecé a comer menos. Perdí peso. Thomas lo notó. Papá, te estás poniendo demasiado delgado, dijo una noche. ¿Te sientes bien? ¿Estás comiendo suficiente? Miré a Jennifer. Ella me estaba observando. Su expresión era neutral, pero sus ojos eran fríos. Estoy bien, le dije a Thomas. Simplemente no tengo tanta hambre como antes. Vejez, ¿sabes? Él pareció satisfecho con esa respuesta. Pero vi la pequeña sonrisa de Jennifer. Ella sabía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Y estaba complacida con ello. Eso me asustó. Me hizo darme cuenta de que esto no era solo sobre ser un inconveniente. Esto era algo más. Algo más profundo. Pero no entendía qué. Luego mi amigo Arthur empezó a llamar. Arthur y yo habíamos sido amigos durante 40 años. Solíamos jugar ajedrez juntos cada semana. Después de mudarme con Thomas dejé de ir a nuestros juegos de ajedrez. Se sentía mal pedirle a Thomas que me llevara. Y Jennifer hacía comentarios sobre la factura del teléfono cada vez que hablaba demasiado tiempo. Así que había estado evitando las llamadas de Arthur. Pero él seguía llamando. Dejando mensajes. George, ¿dónde estás? Extraño nuestros juegos. Devuélveme la llamada. Una tarde contesté cuando llamó. Hablamos durante tal vez 20 minutos. Fue tan bueno escuchar su voz. Hablar de cosas normales. Reír un poco. Cuando colgué me sentí más ligero. Más como yo mismo. Pero esa noche Jennifer me confrontó. Noté que estuviste en el teléfono durante bastante tiempo hoy, dijo. ¿Fue una llamada importante? Le dije que era mi amigo Arthur. Ella asintió. Bueno, tenemos larga distancia ilimitada, así que supongo que está bien. Pero tal vez trata de mantenerlo más corto la próxima vez. Podría necesitar usar el teléfono. El teléfono era inalámbrico. Ella podía usarlo en cualquier momento. Pero entendí el mensaje real. No te pongas demasiado cómodo. No actúes como si esta fuera tu casa. Cada conversación. Cada interacción. Cada día se sentía como si estuviera caminando sobre vidrios roto. Tratando de no hacer ruido. Tratando de no cortarme. Tratando de no sangrar donde alguien pudiera ver. Empecé a tener problemas para dormir. Me quedaba despierto por la noche preguntándome qué había hecho para que Jennifer me disgustara tanto. Preguntándome si debería irme. Pero ¿a dónde iría? Tenía 74 años. Tenía algunos ahorros pero no suficientes para vivir durante muchos años. Y lo más importante, irme significaría dejar a Thomas. Él era todo lo que me quedaba de Ellen. Todo lo que me quedaba de mi familia. Un sábado Thomas tuvo que ir a la oficina por unas horas. Jennifer estaba en casa. Estábamos solos en la casa juntos. Una ocurrencia rara. Me quedé en mi habitación la mayor parte de la mañana. Alrededor del mediodía salía a hacer un sándwich. Jennifer estaba en la cocina trabajando en su computadora portátil en la mesa. Traté de estar callado. Saqué el pan. El queso. La mostaza. Hice mi sándwich rápidamente. George, dijo Jennifer de repente. Me volví a mirarla. Cerró su computadora portátil. Siéntate. Creo que deberíamos hablar. Mi corazón empezó a latir fuerte. Me senté frente a ella con mi sándwich. Ella me miró por un largo momento. Voy a ser directa contigo, dijo.
Porque creo que ambos somos adultos y podemos manejar la honestidad. Esto no está funcionando. Tú viviendo aquí. Está poniendo tensión en mi matrimonio. En mi vida. En todo. Thomas no lo ve porque te ama y se siente culpable por la muerte de tu esposa. Pero yo lo veo. Todos los días lo veo. Y ya no puedo hacer esto. Me sentí como si me hubieran golpeado. Pero mantuve mi rostro tranquilo. ¿Qué quieres que haga?, pregunté en voz baja. Ella se inclinó hacia adelante. Quiero que empieces a buscar instalaciones de vida para personas mayores. Esos lugares donde las personas mayores viven independientemente pero tienen apoyo si lo necesitan. He investigado algunas opciones. No son tan caras. Con tus ahorros y tu seguro social podrías pagarlo. Sería mejor para todos. Tendrías personas de tu edad para socializar. A actividades. No estarías atrapado aquí sintiéndote como una carga. ¿Thomas sabe que me estás diciendo esto?, pregunté. Ella miró hacia otro lado. Todavía no. Pero lo entenderá. Una vez que se lo explique adecuadamente. Simplemente está demasiado cerca de la situación para verlo claramente ahora. Me levanté. Mi sándwich estaba sobre la mesa sin tocar. Lo pensaré, dije. Mi voz estaba temblando pero traté de mantenerla firme. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en mi cama y miré la pared. Así que esto era. Así era como terminaría. No con Thomas pidiéndome que me fuera. Sino con Jennifer empujándome lentamente. Constantemente. Hasta que no tuviera más opción que irme. Las siguientes semanas fueron una tortura. Jennifer continuó siendo fría y distante. Thomas parecía notar que algo estaba mal, pero cada vez que preguntaba tanto Jennifer como yo le decíamos que todo estaba bien. No quería ponerlo en el medio. No quería obligarlo a elegir entre su esposa y su padre. Porque sabía a quién elegiría. A quién debería elegir. Tu esposa va primero. Así es como debería ser. Así fue como lo crié. Así que me quedé callado y empecé a buscar instalaciones de vida para personas mayores en línea. Eran deprimentes. Apartamentos pequeños. Comedores compartidos. Actividades organizadas que parecían forzadas y tristes. No podía imaginarme allí. Pero ¿qué opción tenía? Entonces una noche sucedió algo que cambió todo. Era un jueves. Thomas estaba en un viaje de negocios. No volvería hasta el sábado. Jennifer y yo estábamos solos en la casa. Ella había trabajado hasta tarde y llegó a casa alrededor de las 8. Yo estaba en mi habitación como de costumbre. La escuché entrar. La escuché ir a la cocina. Luego la escuché en el teléfono. Su voz estaba amortiguada pero podía decir que estaba molesta. Llorando. Salí de mi habitación y la encontré sentada en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos sollozando. Me quedé en la puerta sin saber qué hacer. Parte de mí quería volver a mi habitación. Dejarla sola. Pero estaba llorando. Realmente llorando. Y a pesar de todo no podía simplemente ignorar eso. Jennifer, dije suavemente. Ella levantó la vista sorprendida. Su rostro estaba rojo y mojado de lágrimas. Rápidamente se secó los ojos. Estoy bien, dijo. Vuelve a tu habitación. Pero no estaba bien. Cualquiera podía ver eso. Entré en la cocina y me senté frente a ella. ¿Qué pasa?, pregunté suavemente. Ella negó con la cabeza. No es asunto tuyo. Asentí. Está bien. Pero claramente estás molesta. Y Thomas no está aquí. Y puede que no sea mucho, pero soy otro ser humano. A veces ayuda a hablar. Ella me miró por un largo momento.
Luego nuevas lágrimas comenzaron a fluir. Mi madre llamó, dijo. Mi padre tiene Alzheimer. Lo han estado ocultando. Sin decirle a nadie. Pero ha empeorado. Mucho peor. Se perdió ayer. Condujo lejos de la casa y no pudo encontrar el camino de regreso. La policía lo encontró 3 horas después a 50 millas de distancia, confundido y asustado. Sentí una ola de simpatía. Lo siento mucho, dije. Y lo decía en serio. A pesar de todo, entre nosotros no le desearía eso a nadie. Jennifer continuó. Mi madre dice que ya no puede vivir en casa. No es seguro. Ella quiere que se mude a una instalación de cuidado de memoria. Pero mi padre se niega. Dice que quiere quedarse en su propia casa. Que ha vivido allí durante 40 años y no se va. Mi madre no sabe qué hacer. Me llamó llorando pidiendo ayuda. Ella me miró y por primera vez desde que me mudé vi emoción real en sus ojos. Vulnerabilidad real. Le dije que debería mudarse a una instalación. Que era lo mejor para todos. Que a veces las personas tienen que hacer cosas que no quieren hacer por su propio bien. Se rió amargamente. ¿Sabes qué dijo? Dijo que era despiadada. Que no entendía lo que significaba amar a alguien. Que mi padre merece estar en su propia casa rodeado de sus recuerdos, viviendo con dignidad hasta que ya no pueda. Me senté allí en silencio, entendiéndolo ahora. Entendiéndolo todo. Por eso quieres que me vaya, dije suavemente. Porque no puedes hacer que tu padre deje su casa, así que lo estás descargando conmigo. Ella me miró con shock. Luego su rostro se desmoronó. No lo estoy descargando contigo, dijo. Pero su voz no tenía convicción. Ambos sabíamos la verdad ahora. Dicha en voz alta. Cruda y dolorosa y real. Cuando mi madre dijo esas cosas, todo lo que podía pensar era en ti, continuó Jennifer. Sobre cómo te he estado tratando. Sobre cómo he estado tratando de empujarte. Y me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que estoy haciendo exactamente lo que le estoy diciendo a mi madre que haga con su esposo. Y me odio por ello. Puso su cabeza entre sus manos otra vez. Soy una persona terrible. Una hipócrita. Y lo peor es que ni siquiera sé por qué. ¿Por qué te resiento tanto? No has hecho nada malo. Eres un hombre agradable. Un hombre amable. Te esfuerzas tanto por no estar en el camino. Pero cada vez que te veo me siento enojada. Y no entiendo por qué. Pensé cuidadosamente en mis próximas palabras. Este era un punto de inflexión. Podía sentirlo. ¿Puedo decirte lo que pienso?, pregunté. Ella asintió sin mirar hacia arriba. Creo que estás enojada porque tienes miedo. Miedo de envejecer. Miedo de perder el control. Miedo de volverte dependiente. Cuando me miras ves tu futuro. Ves lo que podría pasarte algún día. Y te aterroriza. Así que me empujas lejos. Porque si puedes mantenerme a distancia, tal vez puedas mantener ese futuro a distancia también. Ella levantó la vista hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. Tienes razón, susurró. Eso es exactamente. Cuando te miro veo a mi padre. Me veo a mí misma algún día. Vieja. No deseada. En el camino. Y me asusta tanto. Pensé que si podía hacerte irte podría probarme a mí misma que no tiene que ser así. Que nunca seré así. Pero todo lo que he hecho es volverme cruel. Volverme a alguien que no reconozco. Estiré la mano a través de la mesa y tomé su mano. Ella no se alejó. Jennifer, envejecer no es algo de lo que avergonzarse. Es un privilegio. Un regalo. Tanta gente no llega a envejecer. Ellen no lo hizo.
Daría cualquier cosa por tenerla aquí vieja y necesitando ayuda. Porque eso significaría que todavía está aquí. Todavía viva. Tu padre tiene Alzheimer. Eso es terrible. Verdaderamente terrible. Pero el hecho de que esté vivo y aún puedas hablar con él y estar con él, eso es algo por lo que estar agradecida. Lo sé, dijo. Lo sé en mi cabeza. Pero en mi corazón simplemente tengo tanto miedo. ¿Qué pasa si Thomas y yo envejecemos y nuestros hijos nos tratan de la manera en que te he estado tratando? ¿Qué pasa si termino sola en alguna instalación olvidada e ignorada? ¿Qué pasa si pierdo la cabeza como mi padre y ni siquiera sé quién soy? Apreté su mano. Esos son miedos válidos. Pero alejar a la gente no te protegerá de ellos. Todo lo que hará es garantizar que termine sola. La verdadera fuerza no está en negarse a necesitar ayuda. Está en aceptar la ayuda con gracia y dar ayuda con amor. Nos sentamos allí en silencio por un tiempo. Luego Jennifer habló de nuevo. Te debo una disculpa. Una gran disculpa. Por todo. Por cómo te he tratado. Por hacerte sentir no deseado en nuestra casa. Por tratar de empujarte. Por ser fría y cruel. Lo siento mucho, George. Mereces mejor. Mucho mejor. Sentí lágrimas en mis propios ojos ahora. Gracias por decir eso. Significa más de lo que sabes. Pero necesito decirte algo también. He estado ocultando algo de ti y Thomas. Y es hora de que sea honesto. Ella me miró con preocupación. ¿Qué es? Tomé una respiración profunda. Cuando Ellen y yo vendimos nuestra casa después de que murió teníamos bastante capital. Le di a Thomas la mitad. $50,000. Le dije que lo usara como necesitara. Para la casa. Para ahorros. Lo que fuera. Pero guardé los otros 50,000 para mí. Para mis gastos. Para mi futuro. Jennifer, no estoy en bancarrota. Puedo permitirme vivir en otro lugar si eso es lo que necesita suceder. He estado quedándome aquí no porque no tengo opción, sino porque no quería estar solo. Porque quería estar cerca de mi hijo. Pero nunca quise ser una carga financiera. Los ojos de Jennifer se abrieron. ¿Le diste a Thomas $50,000? Él nunca me lo dijo. Nunca lo mencionó. Fruncí el ceño. ¿Qué hizo con él? Ella negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Tenemos cuentas separadas. Yo manejo mi dinero y él maneja el suyo. Simplemente asumí que estabas aquí porque no tenías otro lugar a donde ir. Porque no podías pagar en otro lugar. Nos miramos el uno al otro, ambos dándonos cuenta de que había habido una grave falta de comunicación. Entre Jennifer y yo. Entre Jennifer y Thomas. Entre todos nosotros. Necesito hablar con Thomas cuando regrese, dijo Jennifer. Necesitamos hablar sobre muchas cosas. Sobre tu padre. Sobre dinero. Sobre nuestro futuro. Sobre cómo tratamos a la familia. He estado tan enfocada en mi carrera, en mantener el control, en mantener todo perfecto, que perdí de vista lo que realmente importa. Ella se levantó y yo también. Luego hizo algo que me sorprendió. Me abrazó. Realmente me abrazó. No un abrazo educado y rígido. Sino un abrazo real. Gracias, susurró. Gracias por ser amable conmigo cuando no lo merecía. Gracias por ser honesto. Gracias por ser el hombre que eres. La abracé sintiendo lágrimas rodar por mis mejillas. Todos luchamos, Jennifer. Todos fallamos a veces. Lo que importa es lo que hacemos después de que fallamos. Cómo arreglamos las cosas. Cómo aprendemos. Cómo crecemos. Cuando nos separamos, ella me sonrió. Una sonrisa real.
La primera sonrisa real que había visto de ella en 2 años. Quédate, dijo. Por favor, quédate. No porque tengas que hacerlo, sino porque te queremos aquí. Porque eres familia. Porque esta es tu casa también. Prometo que las cosas serán diferentes. Yo seré diferente. Cuando Thomas llegó a casa el sábado, Jennifer y yo lo sentamos para una larga conversación. Ella le contó todo. Sobre el diagnóstico de su padre. Sobre sus miedos. Sobre cómo me había estado tratando. Sobre su conversación con su madre. Thomas estaba sorprendido. Y herido. Herido de que su esposa hubiera estado sufriendo y no se lo hubiera dicho. Herido de que yo hubiera estado sufriendo y no se lo hubiera dicho. Herido de que había estado demasiado ciego y demasiado ocupado para ver lo que estaba sucediendo en su propia casa. ¿Por qué ninguno de ustedes me lo dijo?, preguntó. Su voz estaba llena de dolor. ¿Por qué ambos sufrieron en silencio? Hablé primero. Porque no quería causar problemas entre tú y Jennifer. Estás casado con ella. Ella va primero. Así es como debería ser. Solo estaba tratando de no estar en el camino. Thomas negó con la cabeza. Papá, no estás en el camino. Eres mi padre. Nunca estarás en el camino. Luego se volvió hacia Jennifer. ¿Y tú? ¿Por qué no me dijiste sobre tu papá? ¿Sobre cómo te sentías? Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. Porque me avergonzaba. Avergonzada de mis sentimientos. Avergonzada de cómo estaba actuando. Pensé que si podía simplemente superarlo, manejarlo por mi cuenta, todo estaría bien. Pero estaba equivocada. Empeoré todo. Thomas la tomó en sus brazos. Se supone que somos un equipo, dijo suavemente. Se supone que compartimos estas cosas. Lo bueno y lo malo. No tienes que cargar todo sola. Luego Thomas se volvió hacia mí. Papá, mencionaste que me diste dinero después de que mamá murió. $50,000. Necesito decirte qué hice con él. Parecía avergonzado. No lo usé para la casa. No lo ahorré. Lo invertí en una empresa emergente. Un amigo de la universidad tenía esta idea tecnológica y necesitaba inversores. Pensé que sería una buena oportunidad. Pensé que podría convertir esos 50,000 en mucho más. Devolverte el doble o el triple cuando lo necesitaras. Pero la empresa fracasó. Perdí todo. Los $50,000 completos. He estado demasiado avergonzado para decírtelo. Me quedé sentado absorbiendo esta información. El dinero se había ido. Dinero que Ellen y yo habíamos trabajado toda nuestra vida para ahorrar. Dinero de nuestra casa. Nuestra vida juntos. Desaparecido. Sentí ira subir en mi pecho. Caliente y aguda. Pero luego miré el rostro de mi hijo. Vi la vergüenza y el arrepentimiento allí. Vi el dolor. Y la ira se desvaneció. Thomas, dije en voz baja. Eso fue tonto. Muy tonto. Deberías habérmelo dicho. Deberías haber preguntado antes de invertir mi dinero. Pero lo entiendo. Estabas tratando de ayudar. De hacer algo bueno. Cometiste un error. Un gran error. Pero está hecho. No podemos cambiarlo ahora. Thomas empezó a llorar. Este hombre fuerte y exitoso que había criado. Llorando como un niño. Lo siento mucho, papá. Lo siento muchísimo. Te lo devolveré. Cada centavo. Podría tomar tiempo, pero lo haré. Negué con la cabeza. No. No te preocupes por devolverme. Tengo suficiente para vivir. Lo que necesito de ti no es dinero. Lo que necesito es honestidad.
Comunicación. Respeto. Necesito saber que soy parte de esta familia. No una carga. No un invitado. Sino familia. Todos lloramos juntos entonces. 3 personas que se amaban pero que se habían perdido en el camino. 3 personas que habían dejado que el miedo y el orgullo y la vergüenza construyeran muros entre ellos. Pero esa noche esos muros comenzaron a derrumbarse. Hablamos durante horas. Sobre Ellen. Sobre el padre de Jennifer. Sobre dinero y miedo y envejecer. Sobre lo que significa familia y cómo cuidarse unos a otros. Sobre errores y perdón y segundas oportunidades. Jennifer llamó a su madre esa noche y le dijo que ayudaría con su padre. Que podría quedarse en su casa por ahora. Que contratarían ayuda. Enfermeras. Cuidadores. Lo que necesitara. Y cuando llegara el momento en que no pudiera quedarse en casa más tiempo enfrentarían esa decisión juntos. Con amor. Con compasión. No con vergüenza ni miedo. Su madre lloró de alivio y gratitud. Durante los siguientes meses todo cambió. Jennifer empezó a ser amable conmigo. Realmente amable. Preguntaba sobre mi día. Cocinaba comidas que me gustaban. Me animaba a invitar a Arthur a jugar ajedrez. Incluso se disculpó conmigo de nuevo varias veces hasta que le dije que no necesitaba seguir disculpándose. Que estábamos avanzando no quedándonos atascados en el pasado. Thomas hizo más tiempo para la familia. Redujo sus horas de trabajo. Pasó las noches con nosotros. Empezamos a tener cenas reales de nuevo. Conversaciones. Risas. Se sentía como una familia. Empecé a ayudar a Jennifer con su padre. Dándole consejos sobre cómo hablar con él. Cómo ayudarlo a sentirse digno y respetado incluso mientras su mente fallaba. Entendía por lo que estaba pasando de una manera que ella no podía. Porque estaba más cerca de esa etapa de la vida. Había visto a Ellen pasar por una enfermedad. Había experimentado pérdida y miedo y la sensación de perder el control. Jennifer estaba agradecida por mi ayuda. Nos hicimos amigos. Amigos reales. No solo 2 personas viviendo en la misma casa y tolerándose. Sino amigos reales que se preocupaban el uno por el otro. Un día cerca de 4 meses después de esa noche en la cocina Jennifer vino a mi habitación. George, dijo. ¿Podemos hablar? Asentí y ella se sentó en la silla junto a la ventana. He estado pensando en esa noche. Cuando te dije que te fueras. Cuando te quedaste callado. Necesito que sepas algo. Tu silencio no fue debilidad. Fue fuerza. Fue gracia. Podrías haber luchado. Podrías haber causado una escena. Podrías haber obligado a Thomas a elegir entre nosotros. Pero no lo hiciste. Solo te quedaste callado y lo aceptaste. Eso tomó más fuerza que cualquier otra cosa que podrías haber hecho. Sonreí. A veces quedarse callado es lo más poderoso que puedes hacer. Las palabras pueden herir. Pueden empeorar las cosas. Pero el silencio da a las personas espacio para pensar. Para sentir. Para darse cuenta de las cosas por sí mismas. Si hubiera discutido contigo esa noche simplemente habríamos peleado. Pero al quedarme callado te di el espacio para descubrir las cosas tú misma. Y lo hiciste. Ella asintió. Lo hice. Y estoy agradecida. Agradecida por tu paciencia. Tu amabilidad. Tu disposición a perdonar. Eres un buen hombre, George. Un hombre realmente bueno. Todavía vivo con Thomas y Jennifer. Pero ahora se siente diferente. Se siente como un hogar. No como un lugar en el que me estoy quedando temporalmente. No como una carga que estoy colocando sobre ellos. Sino como un hogar.
Mi habitación es la misma pero se siente más cálida de alguna manera. Más acogedora. Tengo mis cosas a mi alrededor. Fotos de Ellen. Mis libros. Mi silla. Pero ahora también tengo un juego de ajedrez en la mesa porque Arthur viene 2 veces por semana para jugar. Y tengo un calendario en la pared con cenas familiares marcadas en rojo brillante. Cenas familiares donde todos realmente hablamos y reímos y disfrutamos de la compañía del otro. El padre de Jennifer se mudó a una instalación de cuidado de memoria hace 6 meses. Fue una decisión difícil pero fue la correcta. Necesitaba más cuidado del que podían proporcionar en casa. Jennifer lo visita 3 veces por semana. A veces voy con ella. Nos sentamos con él. Le contamos historias. Incluso cuando no recuerda quiénes somos estamos allí. Mostrándole que es amado. Que importa. Que no está olvidado. Jennifer me dice que verme con su padre le ha enseñado mucho. Sobre paciencia. Sobre dignidad. Sobre cómo honrar a alguien incluso cuando ya no es la persona que solía ser. Thomas y yo nos hemos acercado también. Hablamos más. Realmente hablamos. Sobre la vida y la muerte y el significado y el propósito. Sobre errores y arrepentimientos y esperanzas y sueños. Él me cuenta sobre el estrés del trabajo y los desafíos del matrimonio. Yo le cuento sobre mis miedos de envejecer y los recuerdos de su madre. Somos honestos el uno con el otro ahora. No más esconderse. No más pretender que todo está bien cuando no lo está. Enfrentamos las cosas juntos. Como padre e hijo. Como familia. Pienso en esa noche a menudo. La noche en que Jennifer apagó el televisor y me dijo que me fuera. La noche en que me quedé callado. En ese momento se sintió como el final de algo. Como si me estuviera rindiendo. Aceptando la derrota. Pero mirando hacia atrás ahora lo veo de manera diferente. No fue el final. Fue el comienzo. El comienzo de la honestidad real en esta familia. El comienzo de la comunicación real. El comienzo del amor real. Porque a veces tienes que romper las cosas antes de poder arreglarlas. A veces tienes que tocar fondo antes de poder empezar a subir. Si pudiera dar un consejo a alguien en una situación similar sería este. No dejes que el miedo impulse tus acciones. No dejes que la vergüenza te mantenga en silencio. No dejes que el orgullo te impida pedir ayuda o ofrecer perdón. La vida es demasiado corta para muros entre personas que se aman. Demasiado corta para resentimiento y amargura. Demasiado corta para fingir y esconderse y sufrir solo. Sé honesto. Sé amable. Está dispuesto a escuchar. Está dispuesto a cambiar. Está dispuesto a perdonar. Y cuando alguien te lastime trata de entender por qué. Trata de ver su miedo y su dolor. Porque la mayoría de las personas que lastiman a otros están ellas mismas lastimadas. Envejecer no es fácil. Es aterrador y humillante y difícil. Pierdes tu independencia. Tus habilidades. A veces tu dignidad. Te vuelves dependiente de otros de maneras que nunca quisiste ser. Pero esto es lo que he aprendido. No hay vergüenza en necesitar ayuda. No hay vergüenza en ser viejo. No hay vergüenza en ir más despacio o olvidar cosas o necesitar que alguien te cuide. La vergüenza viene de tratar a las personas mayores como si fueran menos. Como si fueran cargas. Como si no merecieran amor y respeto y dignidad. Todos envejecen. Si tienes suerte. Si vives lo suficiente. Y cómo tratas a las personas mayores hoy es como serás tratado cuando sea tu turno. Jennifer aprendió esa lección de la manera difícil. Pero la aprendió. Y es una mejor persona por ello. Todos lo somos. Esta familia es más fuerte ahora de lo que jamás fue. No porque seamos perfectos.
sino porque somos honestos. Enfrentamos nuestros miedos juntos. Admitimos nuestros errores. Nos perdonamos unos a otros. Y elegimos el amor sobre el miedo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Elegir el amor. Todos los días. En cada interacción. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Tengo 74 años. No sé cuántos años me quedan. Podrían ser 5. Podrían ser 15. Podrían ser más. Pero sin embargo, cuántos años tenga, quiero vivirlos plenamente. Con honestidad. Con dignidad. Con amor. Rodeado de familia que me valoran no por lo que puedo hacer por ellos, sino simplemente porque soy yo. Porque soy George. Porque soy el padre de Thomas. Porque soy parte de esta familia. Y eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente. Así que cuando pienso en ese momento cuando Jennifer me dijo que me fuera y me quedé callado, ya no me siento triste. Me siento agradecido. Agradecido de que mi silencio abriera una puerta. Agradecido de que mi paciencia le diera tiempo para encontrarse a sí misma. Agradecido de que mi disposición a perdonar nos permitiera construir algo nuevo. Algo mejor. Algo real. Porque al final la familia no se trata de perfección. Se trata de aparecer. Estar presente. Elegirse unos a otros. Una y otra vez. Incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Y eso es lo que hacemos ahora. Aparecemos el uno para el otro. Estamos presentes. Nos elegimos. Todos los días. No perfectamente. Pero honestamente. Y eso hace toda la diferencia.